Bueno, están las tres que estaban. Voy a seguir con la diapo. ¿Ahí la ven? Sí, ahora sí. Ahí entró Nazaret también. Éramos 5 entonces. No éramos 4. 4 ustedes, yo volví a 5. Esperemos que entre la compañera y... Ya entró. Allá entró, perfecto. Bueno, como estábamos diciendo, el dióxido de carbono está más concentrado adentro, se produce en la mitocondria, está a mayor presión, las moléculas empiezan a presionar aquí, pasan de donde están más concentradas hacia donde están menos concentradas, que es afuera. Y ahí las capta el plasma y el glóbulo rojo y las lleva hacia el pulmón para desecharlo, porque es un gas tóxico. ¿Sí? Es también un fenómeno de difusión, pero a la inversa, ¿verdad? De adentro hacia afuera. La energía la aporta el propio dióxido de carbono, que ejerce presión y movimientos de moléculas aquí adentro, ¿verdad? Y la membrana, en absoluto, aporta ninguna energía. Por eso decimos que es un transporte pasivo. Así que el transporte pasivo puede ocurrir a nivel de los fosfolípidos, como es el ejemplo del oxígeno y del dióxido de carbono, o a nivel de proteínas especializadas, que son las proteínas como las acuaporinas para pasaje de agua. También puede haber sustancias, como algunas vitaminas o algunas sustancias químicas que son liposolubles, ¿sí? La vitamina D, la vitamina A, la vitamina K, que son todas vitaminas liposolubles que también atraviesan los fosfolípidos. ¿Sí? Pueden perfectamente porque no tienen problema con la afinidad molecular. Y también lo hacen por difusión simple. ¿Bien? Por eso vemos que en la diapositiva nos dice que las moléculas que se transportan por difusión simple son las moléculas liposolubles, el oxígeno, el dióxido de carbono y el agua. ¿Alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer? No. Yo no. No. Bueno. Seguimos con la siguiente diapositiva. Hay veces que hay ciertos iones, o sea, átomos cargados eléctricamente o moléculas que tienen carga eléctrica, que no lo pueden hacer a través de los fosfolípidos ni a través de una proteína, perdón, se me fue, una proteína cualquiera. Necesitan encontrar una proteína que tenga un poro con una carga eléctrica que sea afín para que ese ion pueda pasar. Entonces, esa molécula, por más que esté concentrada afuera o adentro, ese ion, esa molécula con carga eléctrica, o ese elemento con carga eléctrica, por más que quiera, aunque esté concentrado, si no tiene alguien que le facilite la salida o la entrada, no lo puede hacer, no puede difundir. Entonces, en esos casos, cuando hay una proteína especializada para que ocurra esto, ¿sí? Que le permita por su carga eléctrica tener la posibilidad de hacerlo, hablamos de una difusión facilitada, ¿sí? Una proteína con un canal que facilita la entrada de esa sustancia. Si no, esa sustancia, por más que esté concentrada de un lado, no lo haría. Y además es una difusión porque es un transporte pasivo, porque si bien la proteína permite la entrada o la salida, lo hace siempre en el sentido de la diferencia de concentración. Y ahí hablamos de lo que se llama un gradiente de concentración. ¿Sí? En el transporte pasivo, las sustancias, sea por un fosfolípido, sea por una proteína común o por una proteína transportadora, ¿sí? Lo hacen siempre en el sentido de donde hay más a donde hay menos. Eso se dice que es a favor del gradiente. ¿Sí? En el caso de la difusión simple y de la difusión facilitada, el movimiento se hace siempre de donde hay mayor concentración, de donde hay una carga eléctrica positiva a una negativa, de donde hay más presión a donde hay menos presión. Siempre a favor de la diferencia, de donde hay más a donde hay menos. ¿Sí? Así que el transporte pasivo tiene dos características. Una, que no utiliza energía celular. La energía la aportan las propias moléculas que se transportan. Y otra es que el movimiento siempre es a favor del gradiente.
es decir, de donde hay más a donde hay menos. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, acá por ejemplo tenemos como habíamos visto, el oxígeno y el agua y las sustancias liposolubles y el dióxido de carbono lo hacían por difusión simple. En este caso tenemos un ejemplo de sustancias que lo hacen por difusión facilitada o mediada, ¿sí? En este caso tenemos la molécula de glucosa. La molécula de glucosa ingresa a la célula, es un azúcar, ¿verdad? Ingresa a la célula atravesando una proteína especial que tiene un sitio de unión para asociarse a ella, y una vez que se asocia a ella, la proteína cambia de forma y la deja entrar. Por supuesto, como lo ven en el dibujo, las moléculas de glucosa están más concentradas en el exterior de la célula, y lo que hacen es pasar al interior de la célula. Es decir, se mueven a favor del gradiente, a favor de la diferencia, de donde hay más a donde hay menos. ¿De acuerdo? Así que tenemos como ejemplo la glucosa, la fructosa, por ejemplo, muchos aminoácidos que forman las proteínas y que vienen con nuestra dieta, moléculas pequeñitas también pueden pasar de esta manera. Pues está este fenómeno que con toda seguridad lo deben haber leído, que se llama ósmosis. Y no sé qué libro leyeron, si leyeron el Tórtora, que habla de la ósmosis como que ocurre dentro de una célula. Pero ustedes saben que la ósmosis en realidad no ocurre en la célula, ¿sí? La ósmosis es un fenómeno físico-químico que se da cuando una solución, ¿verdad? Una solución, ¿se acuerdan que tiene un solvente y un soluto? ¿Sí? Lo separa de otra solución una membrana semipermeable. ¿Sí? Imagínense que este globito que está metido adentro de este frasco es un material que es semipermeable. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que es semipermeable? Que deja pasar algunas cosas sí y otras no. De acuerdo a lo que están observando en el dibujito. ¿Qué cosas les parece que deja pasar? ¿Las moléculas de azúcar que están en amarillo o las moléculas... No, el agua. ¿Qué? El agua. El agua. Entonces es semipermeable. Deja pasar agua, pero no deja pasar solutos, como el caso del azúcar. ¿Sí? En el caso de las membranas celulares, no existe esta semipermeabilidad. Las membranas celulares hoy dijimos que son... ¿Cómo? ¿Cómo son las membranas celulares? Usé un término específico que no es semipermeable, no es permeable, no es impermeable. ¿Cómo dijimos que son? Selectivamente permeables. Eso subrayenlo. Las membranas celulares son selectivamente permeables. Eso significa que deciden, entre comillas, porque no deciden nada, ¿verdad? Pero dejan entrar sustancias, ¿verdad? Y salir las sustancias según las necesidades celulares. En este caso, esta membrana, por más que afuera quiera estar el azúcar, esta membrana semipermeable no la va a dejar salir. ¿Sí? Y las células tienen la propiedad de dejar salir sustancias. Inclusive en determinadas circunstancias dejan salir sustancias útiles. ¿Sí? No es que solamente se mueve el agua de afuera hacia adentro. ¿Sí? Se mueven también los solutos de afuera hacia adentro de la membrana. Por eso el transporte de agua en la membrana celular no se llama ósmosis. La ósmosis es una situación que ocurre cuando las membranas son semipermeables. El transporte de agua en una membrana celular es simple difusión, ¿sí? Como vimos hoy. Difunde por una proteína que se llama acuaporina. Pero lo aclaro porque esto lo dicen los libros y lo dicen mal. Aquí tenemos el ejemplo de lo que pasaría
lo que pasa, mejor dicho, en el caso de las células, cuando nosotros variamos la concentración del líquido extracelular o del líquido intracelular. Tenemos glóbulos rojos en situación normal. No sé si recuerdan haber visto alguna vez un glóbulo rojo. El glóbulo rojo es un disquito que tiene como una pastillita, como dos concavidades, es huequito de los dos lados, ¿vieron? Se dice que es un disco bicóncavo, y normalmente mantiene esta forma porque adentro de esta célula y afuera de esta célula la concentración de solutos es semejante, ¿sí? Se dice que la solución interna con respecto a la externa es isotónica. Es decir, existe la misma concentración de solutos y agua en el medio externo que en el medio interno. Entonces el agua, ¿qué está haciendo permanentemente? Miren las flechas. ¿Qué hace el agua? Entra y sale en la misma cantidad. ¿Verdad? El agua entra, el agua sale, el agua entra, el agua sale, y mantiene esa isotonía. Porque esa igualdad es muy difícil de mantener, porque no se olviden que nosotros estamos comiendo todo el tiempo, bebiendo todo el tiempo, entonces es muy fácil que el medio líquido que rodea las células esté variando su concentración permanentemente. Imagínense una persona que no toma agua, no toma nada de agua. ¿Qué tendrá en el medio extracelular? ¿Mucha agua o poca agua? Poca agua. Entonces, ¿qué va a aumentar en esa solución? ¿Qué va a haber más? ¿Solvente o soluto? Soluto. Soluto. Entonces ese medio se va a llamar hipertónico, ¿sí? Cuando un medio tiene más soluto que solvente, o sea, que agua, se dice que esa solución es hipertónica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá se generó un medio hipertónico colocándole al agua de afuera de las células mucha sal. Si alguna vez mataron una babosa, vieron que las babosas como que se deshidratan cuando le pones sal. Sí, como que se secan. Sí, y quedan secas, claro, pierden toda el agua. ¿Por qué? Porque las células, ¿verdad? ¿Qué les pasa? Al colocarle mucha sal afuera, lo que nosotros aumentamos es la cantidad de solutos de la solución extracelular. Entonces disminuye la cantidad de agua, pero aumenta la de solutos. Entonces, para compensar, la célula, ¿qué hace? Saca agua hacia el exterior para tratar de lograr la isotonía. Y en esa pérdida de agua, la célula termina deshidratada y termina así, toda deforme, como está en el dibujito. Y como está en la foto real. Se dice que las células se plasmolizaron, ¿sí? Perdieron la turgencia que tenían cuando había un equilibrio entre el agua que entraba y salía. Acá por cuestiones de que la parte externa se cargó de sal, las células, ¿verdad?, perdieron el agua, ¿sí? Lo mismo pasa a la inversa. Si en vez de no tomar agua, se toma exceso de agua, el medio extracelular va a ser más rico en solvente que en soluto. Entonces esa solución se va a llamar hipotónica, comparada con la que hay adentro. La que hay adentro tiene más solutos que solvente. Entonces el agua masivamente tiende a entrar. Y entonces la célula, ¿qué le pasa? Engorda. Engorda, se hincha. Y como nosotros en las células no tenemos pared celular, como tienen las plantas, corremos el riesgo de que nuestras células revienten si esta situación se mantiene por mucho tiempo, ¿verdad? Por eso la importancia de la toma de líquidos, ¿verdad?, regulares, y si nosotros no lo hacemos voluntariamente, nuestro hipotálamo censa qué cantidad de agua tiene nuestro cuerpo y está poniendo en marcha diferentes mecanismos para que nosotros de alguna manera repongamos el agua o eliminemos el agua excesiva. Por ejemplo, si nosotros nos falta agua, enseguida nos va a dar sed. El reflejo de la sed es justamente un mecanismo del sistema nervioso para que nosotros sintamos la necesidad de tomar agua. Y de esa manera reponer, para que no lleguemos a esta situación. ¿Sí? Lo mismo que si tomamos demasiada agua, nos vamos a pasar en el baño haciendo pis, ¿verdad? Porque va a haber
El hipotálamo de nuestro cerebro va a mandar señales a las glándulas suprarrenales para que liberen hormonas que nos hagan hacer pis todo el tiempo. ¿Sí? Bien, por eso vieron que la membrana tiene mucho que ver con el equilibrio, la homeostasis que mantenemos dentro del cuerpo. Está jugando un papel muy importante en ese equilibrio del cuerpo. Sí serán importantes las membranas. Bueno, el otro tipo de transporte tenemos a través de las membranas es el transporte activo. ¿Sí? En el transporte activo, como ven, el pasaje se da de donde hay menos moléculas hacia donde hay más. ¿Sí? Normalmente estas moléculas acá están a mayor concentración, entonces estarían golpeándose para entrar, no para salir. Pero como la membrana es selectivamente permeable, a estas no las deja entrar, y a todas estas que tiene acá adentro, las saca a contragradiente. No a favor del gradiente, sino en contra del gradiente. Como esto naturalmente no iba a ocurrir, porque estas moléculas no tienen fuerza para poderse mover, porque hay pocas acá adentro, para eso va a necesitar una fuente de energía. Y la fuente de energía es el ATP. Estas proteínas que hacen transporte activo, vieron que el transporte activo no se produce a través de los fosfolípidos, sino que se produce a través de proteínas que tienen un sitio de unión para el ATP. Entonces el ATP es como que le pusiéramos una pila a esta proteína, ¿sí? Y entonces esa pila se descompone químicamente, libera energía, y entonces la molécula que está aquí adentro, en pequeña cantidad, es atrapada por esa bomba que la va a sacar hacia afuera en contra del gradiente de concentración. Pero para poder hacer eso necesitamos empujarla, darle energía. ¿Sí? Este tipo de transporte activo recibe el nombre de sistema de bombeo. ¿Sí? Es un transporte activo primario. ¿Leyeron sobre eso? Yo sí. Bien. ¿Te acordás de qué se trata el transporte activo primario? Más o menos. ¿Tenés algún apunte sacado o algo? Te había hecho la diapositiva del PowerPoint, la presentación, más bien. Sí. ¿Y lo tenés por ahí como para contarnos? Déjame ver, ya me fijo. Te había puesto un ejemplo Sí. que dice, es el que produce la salida de iones sodio de las células y lleva hacia su interior iones potasio, denominado la bomba, que sería la bomba de sodio-potasio. Exactamente. Ya Ese que es el una ejemplo parte de la clásico. bomba actúa como ATAPSU. Exactamente. Entonces, esa bomba lo que tiene, esa proteína que tiene la membrana, es una proteína transportadora que tiene un sitio de unión con la molécula energética. ¿Sí? Para poder dejar pasar, tiene que gastar energía. Por eso decimos que el transporte es activo. Y como muy bien tú dijiste, es una bomba. Actúa como una bomba de agua, o una bomba de cualquier cosa, la bomba del auto, la bomba de nafta, ¿verdad? Que pasa de un lado a otro, ¿verdad? Para que, imprimiendo la energía, ¿sí? Acá la energía de la célula es el ATP. El ATP se degrada en ADP y P. ATP quiere decir adenosin trifosfato, y ADP es adenosin difosfato, porque cuando se rompe el enlace que une a estos tres fosfatos al ADP, esa unión tiene mucha energía y se libera y se utiliza para las funciones celulares, entre ellas el transporte a través de la membrana. Bien, hay otro tipo de transporte activo también que no se produce a través de proteínas de la membrana ni de otra cosa, sino que se produce de manera masiva. ¿Qué quiere decir eso? La célula tiene que cambiar la forma de la membrana para dejar entrar a esa partícula o a esa sustancia o a un ser vivo con el que se alimenta, ¿verdad?
porque por su tamaño no podría pasar por ninguna proteína ni por nada, ¿verdad? Entonces se dan dos situaciones. Una que es el transporte masivo de entrada, que es el que se conoce con el nombre de endocitosis, ¿sí? Cuando lo que entra es un líquido, ven cómo está en la primera diapositiva, en el primer dibujito de la diapositiva, acá hay líquido extracelular, cómo hace la célula para dejarlo entrar a ese líquido que tiene en solución moléculas que no pueden pasar por los poros, no pueden pasar por las proteínas ni por los fosfolípidos. Bueno, ¿qué hace la célula? Se invagina, o sea, se hace como un pocito en ella. Imagínense, los fosfolípidos todos se doblan y forman como una entradita, y el agua con esa solución va entrando, va aumentando esa burbujita, hasta que finalmente los extremos de las membranas se unen, y esa sustancia, que tiene un líquido extracelular, queda encerrada en una vesícula dentro de la célula, ¿sí? Cuando lo que entró por endocitosis es un líquido, a ese tipo de endocitosis se le llama pinocitosis, ¿sí? En la situación B, vemos que para que ocurra esa endocitosis, las moléculas tienen que unirse previamente a unas proteínas de la membrana. Entonces, una vez que se produjo la unión de las proteínas de la membrana a esas receptoras, la membrana se invagina, vuelve a formar la burbujita, y esas sustancias quedan encerradas en una vesícula, ¿verdad?, unidas a esas proteínas, y de esa manera entraron al interior celular. Este caso de endocitosis se llama endocitosis mediada por receptores o mediada por proteínas. El otro ejemplo de endocitosis es el caso de sustancias sólidas. Por ejemplo, cuando un glóbulo blanco se tiene que comer una bacteria. La bacteria no pasa ni por los fosfolípidos ni por una proteína canal. Entonces, la célula lo que tiene que hacer es un transporte activo masivo, ¿sí?, en el cual va a encerrar a la bacteria o a la partícula alimenticia, lo que sea, en otra burbuja de membrana, y va a quedar metida en el interior, encerrada en una vesícula. Cuando la partícula es sólida, ¿verdad?, a este tipo de endocitosis se le llama fagocitosis. Es el ejemplo claro de lo que hacen nuestros glóbulos blancos con las bacterias, los virus y todos los agentes patógenos microscópicos que entran a nuestro cuerpo. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, una imagen, ¿sí?, ¿de qué? ¿Qué fenómeno se está dando acá? Es como que está expulsando una sustancia. Exacto. Esto también es un transporte masivo. Hoy habíamos visto cuando entraban sustancias, pero acá también cuando salen sustancias que tienen un tamaño tan grande que no pueden atravesar las moléculas de la membrana. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? La célula. Las encierra en una vesícula, generalmente es el aparato de Golgi el que las fabrica, estas vesículas, las empaqueta, las acerca a la membrana celular. Como esta membrana es igual a la membrana celular, se fusionan con la membrana celular, y el contenido que está dentro de la vesícula, que por su tamaño no podría salir por las proteínas de la membrana, sale al exterior por un fenómeno llamado exocitosis. Muchas hormonas, muchas sustancias químicas de desecho salen de las células por mecanismos de exocitosis. Muchas proteínas que no podrían atravesar ni los poros proteicos ni los fosfolípidos, lo hacen de esta manera. Así que 3 mecanismos de transporte. Voy a compartir una diapo con los métodos de transporte, así vemos un poquito de lo que ustedes tenían que hacer, que era, no sé por qué no me deja compartir, dice que estoy en pausa. Dejo, a ver, compartir pantalla. ¿Dónde estáis? Aquí. No me deja. Qué lindo. A ver, dejamos de compartir. Y vamos a volver a compartir la pantalla, a ver si me deja. Ahí me dice reanudar, pero no me deja reanudar nada. No, esperen, vamos a hacer lo siguiente. Lo voy a abrir
esto lo voy a tener abierto y lo voy a compartir abierto. Ahora sí. Ahora creo que lo ven, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Bien. Sí. ¿Dónde es que está esto? Aquí. Bien. Bueno, resumiendo entonces. El transporte a través de la membrana, ¿verdad? Puede ser de dos tipos. Pasivo y Activo. activo. Perdón, profe, ¿qué dijiste? No te escuché. El transporte a través de la membrana puede ser dos tipos, pasivo y activo, ¿no? Ah, ahora sí. El pasivo, ¿se acuerdan que no requiere de energía celular? La energía la aportan las moléculas, es la energía cinética de las moléculas, ¿sí? Y además se produce a favor de un gradiente, o sea, de donde hay más a donde hay menos. Se dice que se realiza a favor de un gradiente electroquímico, porque lo que puede estar incidiendo es la carga eléctrica. Si acá hay cargas positivas, las cargas positivas son atraídas por las cargas negativas, o sea que el movimiento se va a producir de donde hay cargas positivas a donde hay cargas negativas. Si el movimiento es químico, es por concentración de una sustancia, se va a producir de donde está más concentrada la sustancia hacia donde está menos concentrada la sustancia. Y si es un gas, se va a producir el pasaje de donde hay más presión a donde hay menos presión. ¿De acuerdo? Siempre a favor del gradiente, ya sea un gradiente eléctrico o un gradiente químico. ¿Sí? Y en el caso del transporte activo, ¿verdad? Este requiere energía celular, que es el ATP, y se realiza en contra del gradiente electroquímico. Es decir, la sustancia va a pasar de donde hay menos presión a donde hay más presión, de donde hay menos concentración a donde hay más concentración, y donde hay cargas positivas a donde hay cargas positivas. Lo va a hacer en contra del gradiente. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Sí. Dentro del transporte pasivo hay dos mecanismos que vimos. Uno es la difusión simple y otro es la difusión facilitada por las proteínas, que habíamos visto hace un ratito. ¿Sí? La difusión simple ocurre a través de los dos tipos de moléculas que tiene la membrana, a través de los fosfolípidos y a través de las proteínas. Mientras que la difusión facilitada solo ocurre a través de las proteínas. ¿Sí? Dentro de las proteínas que tienen la posibilidad de hacer un transporte de difusión simple, hay dos tipos de proteínas. Unas que no tienen compuerta y otras que tienen compuerta. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo de las que no tienen compuerta. Estas son como las acuaporinas, ¿se acuerdan? Están siempre abiertas y dejan pasar sin problema, ¿verdad? Las con compuerta tienen una puertita que hay que abrir, ¿verdad? Entonces, esas con compuerta pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser como estas que están aquí, son activadas por voltaje. ¿Vieron que hay como unos símbolos de más y menos? Bueno, cuando cambia el voltaje, esta proteína, esta compuerta se abre y deja entrar a ese ion o a esa sustancia. En otros casos, la proteína con compuerta necesita que se le una, ¿se acuerdan que había unas que necesitaban que se le uniera la molécula, como la de glucosa, para poder permitirle la entrada? Bueno, acá se dice que es una proteína activada por ligando, cuando se le liga algo a la proteína. Hay otras que son activadas mecánicamente, que tenemos re pocas de ese tipo de membranas. Por ejemplo, las que se activan de esa manera son las del oído. El oído recibe la onda sonora que pega en el tímpano, provoca una vibración, y esa vibración se traslada por un líquido. Cuando ese líquido mueve a unas cilias, es decir, las mueve mecánicamente, eso provoca la apertura de los canales en esas células. Y de esa manera se transmite el impulso nervioso al cerebro. Y después tenemos otras que son activadas por proteínas, directamente. ¿Sí? En la difusión facilitada siempre hay una proteína que ayuda. La proteína tiene que unirse a la molécula que va a entrar en un sitio de unión que lo reconoce, como la llave con la cerradura, y después recién le permite el pasaje a la sustancia en cuestión. En el transporte activo también hay varios mecanismos, como habíamos visto, ¿sí? Uno se llama como
¿Cómo fue? El transporte activo principal y el otro secundario. El primario y el secundario. El primario, la molécula, ¿verdad?, es transportada en contra del gradiente, ¿sí?, cuando se une el ATP a la proteína transportadora y se obtiene energía, ¿sí? Ahí pasa esa sustancia. Y el secundario es un pasaje que aprovecha este impulso, esta energía que produjo el primario, toda esa energía residual es aprovechada para así cuando está saliendo esta sustancia, está entrando otra. Entonces hay dos tipos de secundario, que es con un cotransportador, que es uno que estaría sacando una sustancia por transporte activo, pero está aprovechando esa energía para entrar otra por transporte secundario, activo secundario. O, por ejemplo, las que tienen contratransportadores, en ese caso, el transportador está dentro de la membrana, de la célula. El otro tipo de transporte activo es el masivo o vesicular. Vimos los ejemplos de la exocitosis y de la endocitosis. La endocitosis, no sé si se acuerdan, ahí no se me... Acá, en la endocitosis vimos situaciones, una que es la pinocitosis, cuando entran sustancias líquidas, ¿sí? Otra que es la fagocitosis, cuando entran sustancias sólidas, sustancias que no pueden pasar por ninguna de las moléculas que tiene la membrana, o sea, ni pueden pasar por fosfolípidos ni por una proteína. Tienen que englobarlas para poderlas entrar. Entonces entra una solución líquida, pinocitosis, un sólido, fagocitosis, o cuando necesitan unirse a proteínas previamente para poder entrar, que hablamos de la facilitada, la endocitosis facilitada. ¿Sí? Se une la proteína que tiene la membrana con la sustancia que va a entrar, una sustancia que tiene un tamaño que no podría entrar, y de esa manera ahí se produce la invaginación de la membrana, se forma la vesícula y la sustancia queda adentro de la célula. ¿De acuerdo? Bueno, en la exocitosis tenemos también dos variantes, una de secreción constitutiva y otra de secreción regulada. El video que tienen lo explica muy lindo, ¿verdad? En el caso de la secreción constitutiva, ustedes tienen que la sustancia en cuestión, ¿verdad?, queda englobada en una vesícula, ¿sí? Y esa vesícula inmediatamente es transportada al exterior, o sea, transportada al exterior y la sustancia sale, ¿sí? Sale tal cual. Y en el caso de la secreción regulada, primero la célula debe recibir una señal para que se produzca la exocitosis. ¿Ah? Acá salen directamente y acá primero la célula debe recibir una señal externa que se une a un receptor, ¿verdad? Y después ahí eso provoca que estas vesículas se fusionen y liberen hacia el medio externo una sustancia. Esto es típico de los neurotransmisores. Por ejemplo, en una neurona que está transmitiendo el impulso nervioso, en el final del axón de una membrana, la célula recibe una señal que es la presencia del ion calcio. El ion calcio genera una señal y esta señal es la que provoca que estas vesículas se movilicen, se fusionen con la membrana celular y liberen hacia el exterior el calcio, ¿verdad? En ese caso, o el neurotransmisor, mejor dicho. En ese caso, hablamos de una secreción regulada, porque se necesitó de una señal previa para que la célula hiciera esto. Cuando no se necesita una señal previa, se dice que es una exocitosis de secreción constitutiva. ¿Bien? Bueno, creo que por acá dejamos por hoy, porque ustedes deben estar empachadas ya a esta altura. ¿Y no se durmieron? Sí, No, seguimos acá. no. Bueno, Sí, yo voy a- acá. esto quedó grabado, así que ahora después les paso el link del canal de YouTube y les paso el teórico de esto por si lo quieren volver a ver. Y mírense los videitos de la plataforma, los que están en la carpeta de materiales, que están muy buenos, la verdad que están muy buenos. ¿Sí? Ya me los vi, Profe, la una verdad consulta. confirmo, están buenos. Bueno, ¿Cómo están entonces, divididos los subgrupos para los prácticos? los subgrupos para los prácticos todavía no están divididos. Yo recibí una lista Ah, está. entera sin divisiones.
Lo que podemos hacer es hacer una división, pero me tendría que poner de acuerdo, o ustedes también me tendrían que ayudar a ponerme de acuerdo con la profesora de química y física. ¿Ustedes han tenido Ya. clase con otros profesores Sí, de química y de física? creo que de física. De física. Química no. Química no. Bueno, porque justamente no me tiene que coincidir, si divido los subgrupos, no me tienen que coincidir los horarios. Creo que con ustedes no va a haber problema porque están todos fuera de turno, los subgrupos. Sí. ¿Sí? Sí. No, yo no tengo problema, pero como hoy preguntaron en la clase porque no se podían unir, o cosas Se así, pueden preguntaba unirse. para Se pueden avisarles. unir. Yo en realidad los había puesto todos juntos, 14:40, pero como me dijeron que no podían 14:40, hice dos grupos. Sí, Uno que va a entrar ahora y 14:40 el viernes. Si ustedes quieren volver a entrar 14:40, no tengo ningún inconveniente. Voy a hacer lo mismo que hice hoy. genial. ¿Está? Ok, ok. La próxima clase de práctico que tengamos, que va a ser la semana que viene, vamos a hacer la corrección del ejercicio que hay de, ¿cómo que se dice? De evaluación. Vuelvan a Del estudiar equipo de esto. conocimiento. Los tipos de células. Ahí va. Vuelvan a estudiar esto si no lo hicieron, el ejercicio, y lo hacen y lo vamos a corregir ahí. ¿Está? Está, genial. Dale. Bueno, nos vemos entonces, chicas. Profe. Nos Hasta Hasta vemos. luego. luego. Chao. Chao.